La familia es la institución básica de la sociedad según lo ordenó Dios. Desde el Edén, encontramos que Dios creó a Adán y Eva para que estuvieran unidos y fueran una sola carne. Luego de su caída, inmediatamente leemos que formaron un hogar y comenzaron la noble tarea de enseñar a sus hijos a servir a Dios. También está la historia de cómo Dios salvó a Noé junto con su familia. Y luego Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Dios, en parte porque él sabía cómo enseñar a sus hijos. Y así sería una gran bendición para todas las familias de la tierra. También cuando Dios envió a Moisés al faraón para liberar al pueblo judío de Egipto, celebraron la Pascua en familias y en familias salieron al desierto a adorar a Dios. El énfasis sobre las familias continúa en otras partes de la Biblia. Es evidente que crear familias unidas y amorosas es parte del plan de Dios para el bienestar de sus hijos y formar la gran familia celestial. Este es el tema de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y hola, Johnny, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección, continuando con el tema de la educación, la lección que se enfoca en la familia. Y estamos en familia, gracias a Dios por el privilegio que podemos compartir juntos, y debemos expandir la familia reconociendo a nuestro Dios que nos dirige a través de oración. Oramos. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra y de abrir las escrituras para aprender tus preceptos. Graba en nuestros corazones los mensajes tuyos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 El tema de la familia, Johnny, en la Biblia es un tema que se encuentra en muchas partes. Si empezamos a leer las páginas de la Biblia buscando a la familia, la vamos a encontrar en muchísimas partes y especialmente desde el mismo principio de la creación. Cuando Dios formó a Adán y Eva, los formó no como individuos separados, sino para que estuvieran unidos y fueran una sola carne. Pudiéramos decir una sola persona. Luego leemos, cuando seguimos leyendo en el Génesis, encontramos el descarrilamiento que trajo el pecado, y en el siguiente capítulo, en el capítulo 4 de Génesis, ahí empezamos a leer otra vez cómo ellos formaron su familia. Así que vamos a ir a ese pasaje. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, esta es la primera familia. Sí, la primera familia. Encontramos que ellos, luego de ser privados de la bendición del Edén, del árbol de la vida, salieron a hacer sus vidas en este nuevo mundo. Todavía ellos eran bastante jóvenes. No sabemos en realidad cuánto tiempo pasó entre su creación y este capítulo 4, pero lo que sí podemos imaginarnos que no tenían mucha experiencia porque apenas empezaron a formar su familia y tenían mucho que aprender. Y esta familia que formaron se constituía como la única familia de la tierra.
Y eso trae mensajes que a veces están escondidos y no los podemos ver. Y algunas personas no lo quieren ver. Uno de los mensajes que trae es que siendo que Eva es la madre de todos los vivientes y por ende Adán, su esposo, es el padre de todos los vivientes, los hijitos de ellos se casaban con sus hermanitas, hermanitos con hermanitas. Y ese era el diseño de Dios. No fue un error, no fue por casualidad. Mientras que ese diseño cambió posteriormente. Así que lo que estamos descubriendo y lo que estamos viendo aquí es que el plan de Dios incluye cambio. Y bueno, Johnny, ya tú los hiciste crecer bastante a los hijos, que ya se estaban casando en tu explicación, pero yo quisiera volver cuando eran chiquitos, cuando eran niños, porque no solamente esos niños, sino también Adán y Eva eran como cassettes en blanco, como discos en blanco. No conocían a la naturaleza como la conocemos nosotros gracias a nuestra educación. El mundo era nuevo para ellos y ellos tenían que darle la educación a sus hijos para que aprendieran a vivir en esta naturaleza maravillosa que Dios les había dado a ellos. Y no solamente el tema de la naturaleza, porque en el siguiente versículo encontramos un tema muy importante que ellos tenían que tratar también. Vamos a leer ese pasaje. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Este pasaje nos habla de ese proceso de educación que como familia estaban en este momento 4 personas de acuerdo al registro involucrados: Adán, Eva, Caín y Abel. Y nos dice que una de las cosas que aprendieron fueron oficios. Se inventaron el oficio de la ganadería, del cuidado de ovejas, y se inventaron el oficio de la agricultura, la plantación de jardines. Y cada uno estaba desarrollando su línea de trabajo y manteniendo una relación con Dios. Y la familia incluía a Dios, al cual le traían ofrendas. Sigue haciéndose más complejo el proceso de acuerdo al registro, el relato bíblico y los eventos. Y sí, Johnny, la narración, la descripción que se hace allí es tan breve, tan resumida. Se dejan todos los detalles afuera y nada más se llega a justo lo que se nos quiere decir. Pero es cierto que ahí ellos criaron a sus hijos y les fueron enseñando a hacer tareas, a hacer mandados, a contribuir al hogar. Y desarrollaron la forma de cómo ganarse la vida y contribuir con el hogar. Y ahí está la prueba de que al ellos traerle ofrenda a Dios, y más adelante vamos a hablar acerca de la ofrenda en sí y el problema que había ahí con Caín y Abel, pero por ahora lo que queremos señalar únicamente es que ellos habían aprendido de sus padres. Más adelante, cuando llegamos al capítulo 2, entonces encontramos que Dios le hace un llamado irónicamente a Abraham para que se vaya de su familia, pero eso tenía un propósito. Sí, y como tú dijiste, nacieron pequeñitos, pero rapidito la historia los crece. ¿Tú piensas que ya para los versículos que leímos el capítulo 4 se estaban casando o todavía no se estaban casando? Bueno, yo creo que ya pronto tendrían edad de casarse porque inmediatamente después de los eventos que ocurrieron, aparece la narrativa, que lo vamos a leer un poquito más tarde, de Caín casarse. Y el Ahora vamos a detalle pasar al pasaje de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham es que iba a ser de él una gran nación. Es decir, que le iba a dar una familia gigantesca, muy grande. Eso tenía un valor muy grande en los tiempos del pasado, porque tener una familia grande aseguraba la riqueza, o más bien aseguraba poder trabajar y producir de la tierra y poder tener más cosas que una familia pequeña. Así que todos deseaban tener familias grandes y eso también les daba protección y les daba poder. Para Abraham eso fue una promesa atractiva, pero eso de que iba a bendecir a todas las familias de la tierra tiene que haber sido para él algo misterioso. Y este idílico pensamiento que tenemos de la maravillosa familia del hermano Abraham, hemos de entender que había diferentes niveles de ser familia. En el clan de él había quienes eran esclavos que estaban contra su voluntad, sometidos continuamente como propiedad al hermanito Abraham y a la hermanita Sarai. Y este cuadro nos habla de la influencia del pecado y de las malas conductas de los seres humanos, a menos que imaginemos que Dios quiere que algunos seres humanos sean esclavos de otros seres humanos, como es la justificación que se usó en este país y en Europa para hacer esclavos a los africanos, imaginándose que Dios así lo deseaba. En mi opinión, Dios no deseaba eso, sino que es una tergiversación del plan de Dios. Pero es importante mencionarlo porque hoy en día también tenemos personas solteras, tenemos personas divorciadas y estas personas también son familia y también son parte de la familia de Dios, así como la imperfección que había en el tiempo del hermanito Abraham. Hoy en día tampoco todas las piezas tienen que estar puestecitas en su lugar para poderse declarar familia de Dios. Entonces, yendo un poquito más adelante, vamos a ver por qué, una de las razones por las cuales Dios escogió a Abraham para formar el pueblo de Dios. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Johnny, aquí parece estar una característica que a Dios le llamó la atención y por eso la señaló. Eso que está dicho ahí, que él mandaría a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de su muerte, él sería un ejemplo. Sus mandatos iban todavía a contar e iban a ser importantes. Dios quería que nosotros viéramos eso escrito allí para que tratáramos de imitar eso como padres y madres, tíos y abuelos y enseñar a los niños. El papel de la familia encuentra una de sus mayores utilidades precisamente en esa transmisión de conocimiento de los mayores hacia los menores. Qué importante esto, Rafael, particularmente en una lección que estamos enfatizando el proceso de la enseñanza y de la educación. Y así es como Dios deseaba que se mantuviera el conocimiento vivo de la misericordia de Dios sobre todos los seres humanos. Y volvemos a enfatizar que esto incluye a familias imperfectas, que aunque Abraham nos dice el texto que mantuvo esa relación,
También nos dice el texto que en la vida de Abraham, después que muere Sarai, él tiene amantes y tiene otras esposas y muchos más hijos. Y ese no era el plan de Dios. Dios no deseaba que el hermanito Abraham tuviera varias esposas al mismo tiempo y además de eso amantes y concubinas. Pero el capítulo 25 del libro de Génesis así lo presenta, que así fue. Y tal como Abraham podía llevar la voluntad de Dios a pesar de sus imperfecciones, así también nosotros y las familias imperfectas del día de hoy cumplen el propósito de Dios siguiendo este mensaje tan importante de mandar a nuestros hijos a que sigan el camino de Dios. Y seguir el camino de Dios no es ser perfectos, bonitos, de porcelana, que siempre están en un lugar bien presentaditos, sin errores. Seguir el plan de Dios quiere decir poner a Dios en primer lugar a pesar de nuestros defectos, de nuestras faltas y de nuestras acciones impuras. Muy bien, entonces vamos a avanzar al siguiente episodio, que es en la vida de Moisés. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Johnny, entonces aquí encontramos otra vez el énfasis de que ellos debían de estar unidos. No era para que los hombres salieran al desierto a adorar. No era para dejar que solamente los adultos y dejar a los niños atrás fueran a adorar a Dios. Era que todos en conjunto tenían que ir para presentarse delante de Dios. A Dios le interesa el tema eso de que haya esa unidad entre las personas y especialmente y también los adultos con los niños. Gloria sea el nombre del Señor por esta estrategia que tiene Dios. Y así las familias pueden protegerse y soportarse los unos a los otros, aún en medio de sus imperfecciones, apoyándose para confiar en Dios. Vamos a leer el siguiente pasaje y cómo se enfatiza de nuevo la familia. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí hay algo bien bonito. El tema ese de celebrar los ritos tiene que ir acompañado, Johnny, necesariamente con la explicación de qué es lo que significan estas cosas. Demasiadas veces nosotros guardamos tradiciones que muchas veces ni siquiera entendemos su significado. Las hacemos por costumbre, sin preguntar, sin buscar entender, y es como una práctica que no tiene ningún beneficio para nosotros. Dios no quiere que se haga nada sin entendimiento, que el corazón y la mente estén involucrados para que esas prácticas tengan algún efecto positivo y pueda haber esa unidad, que facilite esa unidad entre los diferentes miembros de la familia. Y esa unidad no está supeditada
a que todo esté perfecto y en su lugar, está supeditada, está limitada, está dirigida por el deseo de estar en relación los unos con los otros como familia, y la familia el deseo de estar en relación con Dios. Y eso contribuye a este proceso. Y fíjate, Rafael, como hemos visto hasta ahora, estos pasos en la estrategia curricular que Dios diseñó y utilizó. Siempre en el hogar, siendo como centro, y ahora visualizamos usando ritos y ceremonias, además de la repetición de las palabras habladas hasta que hubo escrito, y de esa manera se comunicaba de una generación a otra las verdades del currículo que Dios tenía, de las enseñanzas que Dios tenía para los seres humanos. Y es el mismo método que nosotros tenemos que estar practicando también en nuestros hogares, y no solamente con nuestros parientes, sino también con aquellos que quieren entender, con aquellos que por primera vez están haciendo las cosas, que desean acercarse más a Dios. Pero entonces volvemos al tema de Adán y Eva, o de Caín y Abel. Este tema de la familia sigue repitiéndose en la Biblia en muchas manifestaciones. Pero habíamos ya visto la historia de Caín y Abel, y vamos a regresar porque necesitamos hacer algunos comentarios de lo que estaba sucediendo ahí. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Johnny, después de estos versículos leemos cómo Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, pero sí se agradó de la ofrenda de Abel. Y entonces viene esa conversación de Dios con Caín, primero viene la conversación donde Caín invita a su hermano y lo mata. No había justificación, no había necesidad. Caín tenía el pecado en su corazón y resultó ser una persona de un carácter difícil, y eso era la dificultad con la que tenían que bregar sus padres, Adán y Eva. ¿Cómo enseñarle a un niño que ellos ni siquiera conocían que podía tener un carácter de esa manera? Y este desafío reflejaba el desafío que Adán y Eva habían presentado para su creador, que el creador como padre tenía la misma pregunta acerca de sus hijitos que él creó, que le dio todo lo que necesitaban, y decidieron rebelarse y coger el otro camino. Y esa historia continúa una tras otra generación en diferentes formas y con diferentes libretos. Pero hay esperanza. Siempre Sí, tenemos que visualizar la esperanza. Ahora vamos a leer ese pasaje en el libro Historia de la Redención, para entender un poquito más la dinámica. Caín y Abel, los hijos de Adán, tenían caracteres muy distintos. Abel temía a Dios. Caín, en cambio, albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre, y porque la tierra había sido maldita por su pecado. A estos hermanos se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Se los requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido, por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos junto con su sangre como holocausto ofrecido al Señor. Johnny, ¿no es sorprendente lo que encontramos aquí de que estos dos niños tenían caracteres diferentes? Podemos leer aquí tal vez en parte el producto del pecado. Se dice aquí que Caín estaba lleno de rebeldía y murmuraba contra Dios, y se resentía el hecho de que Dios hubiera
dictado una maldición sobre Adán y Eva y sobre la tierra debido a su pecado. Él no lograba entender, y si lo entendía, no estaba conforme con que Dios hiciera eso. Eva, al criarlo, y Adán, al criarlo, encontraron esta dureza de carácter, y no me puedo imaginar las formas como trataron de corregir y enderezar a este muchacho. Ciertamente un conflicto muy trágico, con consecuencias más trágicas aún. El Señor tenga misericordia de nuestras familias y de las familias de la iglesia. Ahora vamos a pasar al pasaje en Deuteronomio, en donde Dios le dio al pueblo a través de Moisés cómo debían transmitir la enseñanza en sus hogares. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fascinante, Rafael, cómo se sigue desdoblando el currículo y las actividades de aprendizaje de la escuela que Dios tiene para los seres humanos. Anteriormente eran los ritos y las palabras, ahora ya se introduce la escritura y habla aquí de repetir esas porciones de la escritura para memorizarlas y ponerlas en toda la tecnología que ellos tenían. Si hubiera sido escrito hoy, Rafael, hubiera dicho algo como, y lo van a poner en la página de Instagram, y lo van a publicar en Facebook, y lo van a escribir en su Twitter, y van a usar los textos para continuamente recordarse diariamente de las palabras del Señor, que siempre estén en sus celulares, la Biblia, la palabra del Señor. Eso es lo que diría hoy. Te estaba enseñando el teléfono porque lo hubiera dicho, y lo pones en tu teléfono y llamas a las personas y les envías los versículos. Y hoy en día se puede ver grabado y también se puede ver hasta en video. Hasta en Netflix hay videos que son muy fieles a la escritura, porque lo que están haciendo es leyendo el texto y dramatizando como mejor creen estos mensajes de las escrituras. Y eso es lo que diría hoy. También diría, mira, enséñaselo a tus hijos en Netflix para que vean el libro de Marcos, por ejemplo, que está registrado en varios capítulos grabados en televisión en Netflix, y así en muchos otros lugares. Johnny, cuando Ese llegamos, es el mensaje. cuando leemos las palabras de Pablo, él dice que la mujer santifica al marido, el marido santifica a la mujer, y ese hogar santifica a los hijos. Y eso se refiere a esa influencia que tiene una persona sobre otra en el círculo del hogar. El Señor dijo, hablarás a tus hijos de estas palabras, a tus hijas de estas palabras. En todo momento, al acostarse, al levantarse, siempre recordarle las promesas de Dios, el amor de Dios, las grandes obras de Dios en las que demostró su amor por nosotros los pecadores. Y bien, queridos Amén. hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.